Primera vez que hago esto, así es que bueno, ojalá que salga. Pero ya comencé a grabar también la sesión porque acá la idea es aprovechar al máximo el tiempo, porque justamente los martes de crecimiento es un espacio pequeñito de exposición y también de dejar un espacio para que eventualmente podamos responder algunas dudas. Así es que, mientras tanto, va a ser algo bien personalizado. De minuto en Instagram no se ha sumado nadie, pero bueno, así es esto. Así es que, bueno, el día de hoy no me voy a presentar porque ya me conoces, pero para la gente que no me conoce en Instagram, mi nombre es Juan Manuel, soy el fundador de Catalizando Internacional, una escuela de coaching que ya tiene 15 años de trayectoria y hoy día estamos presentes en 4 países. Funcionamos en Chile, Perú, México y Estados Unidos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha cobrado como relevancia el último tiempo. ¿Cómo sé yo que ha cobrado relevancia? Eh, Porque seguramente hay muchas metodologías o muchos estilos de liderazgo que han circulado a lo largo del tiempo, ¿sí? Hace algunos años atrás estaba como bien en boga liderazgo situacional de Kenneth Blanchard, luego estuvo como bien en boga el liderazgo transformacional de Bass, Burns y Apolio, y últimamente han habido otros estilos de liderazgo, pero que están todos más bien enfocados en esta característica del ser humano que es ser consciente, ¿sí? Y lo último que he visto mucho por ejemplo, en, en Mercado Público, que es un portal acá en Chile donde empresas del mundo privado le venden al Estado de Chile, que han estado últimamente, dado que el año pasado salió una ley que estaba bien, ¿sí? Solamente que ha provocado mucha revuelta, ha sido muy controversial la ley, dado que regula un poco el moving, el bullying en las empresas. Esto de los malos tratos, de poner etiquetas, de mofarse, de burlarse de las personas. Dado que el año pasado se legisló esto en Chile, esto para bien, ¿cierto? Pero también, de alguna manera, personas que a lo mejor han mal usado el propósito de esta ley y entonces ha causado una serie de distorsiones, malos entendidos en las empresas y de alguna forma, para aquellas personas que están un poco más resentidas, una forma como de pegarle un codazo o un rodillazo al jefe o a la empresa. Entonces, toca hablar del liderazgo consciente, precisamente en base a esta ley en Chile que se llama la Ley Carín, que de cierta manera viene a regular lo que ha pasado siempre. Es decir, yo cuando estuve en el colegio, o sea, no sufrí de bullying, sí me pegaron, sí tuve peleas, ¿cierto? Como todo niño. Pero también cuando entré a trabajar a mi primer trabajo, que yo recuerdo mucho, que era un banco acá en Chile, que hacían bromas bien pesadas para las personas que iban entrando. Pero yo miro para atrás y esas bromas en realidad eran como no sé, la típica broma así como, ok, no tenemos nada que darte de trabajo porque hay que enseñar, porque estamos todos en otras cosas, y entonces, bueno, pongámonos a hacer cosas raras o un poco estúpidas, ¿sí? Yo me acuerdo mucho de que me pusieron a ordenar unos folios que se enganchan, en ese tiempo se llamaban guateros, ¿sí? Era como una bolsa de seguridad que se cerraba así como un Ziploc, te estoy hablando del año 90, ¿sí? Que se cerraba con un Ziploc y se sellaba con un folio que era único. Y se sellaba. Entonces, esa bolsa de seguridad se mandaba a otras oficinas con tarjetas, con chequeras,
con documentación bancaria, y la otra oficina entonces recibía también como una hoja que decía que tal folio era para tal bolsa y en esa bolsa había tal contenido. Entonces, claro, mi primer día que yo llegué a esa oficina totalmente nuevo, yo tenía 18 años, o sea, era mi primera experiencia laboral en la vida. El jefe a cargo me dijo, oye, acá hay, que hay una bolsa llena de folio, ordénalos, ordénalos de menor a mayor. Yo me acuerdo en esa época que era una broma así como, ok, no tenemos nada para enseñarte en este momento que estás recién entrando, ponte a hacer esto como para que mates tu tiempo, ya vemos cómo lo organizamos. Pero sin lugar a dudas que esa broma, hoy en día, en virtud de esta ley que salió en Chile, que es la ley CRIM, a lo mejor se puede malinterpretar como moving, como bullying, como, no sé, cómo llamarlo. Em, pero sí o sí, las empresas y las personas que tienen una posición de responsabilidad con otras personas necesitan desarrollar el liderazgo y necesitan desarrollar la conciencia. Por lo tanto, qué mejor que liderazgo consciente para este martes de crecimiento. Entonces, ¿qué nos diferencia realmente de los animales? Seguramente algunas personas podrán decir la inteligencia, otros podrán decir la capacidad de comunicarnos, el lenguaje, ¿cierto? Pero sin lugar a duda que es el nivel de conciencia. A pesar de que hay ciertos animales que efectivamente tienen una conciencia. Sin embargo, el nivel de conciencia de los humanos es diferente. Porque no solamente percibimos el mundo, sino que pensamos sobre lo que pensamos. O sea, parece raro, pero pareciera ser que pensamos más. Yo a veces me he visto pensando mucho más de la cuenta de lo que debería pensar. También reflexionamos sobre nuestro pasado, ¿cierto? Y sobre ese pasado podríamos obtener aprendizaje en virtud de esa reflexión y también podemos imaginarnos ese futuro y podemos tomar decisiones, incluso decisiones en contra de nuestros propios impulsos. Entonces, también muchos animales tienen esta conciencia básica, saben dónde están, ¿cierto? Saben su contexto, reconocen algunos riesgos, algunos incluso se pueden identificar frente al espejo. Y cotidianamente la mayoría de líderes también. Es decir, la mayoría de líderes sabe dónde está, la mayoría de líderes eventualmente eh, reconoce los riesgos y la mayoría de líderes cuando se ve al espejo se ve a sí mismo. Pero pocos líderes o un puñado, digamos, en términos de porcentajes menor, puede tener una conciencia superior sobre lo que está haciendo, sobre lo que va a hacer y sobre lo que ya hizo, ¿cierto? Es decir, pensar sobre estos pensamientos, reflexionar sobre el pasado, imaginarnos el futuro. Pocos líderes están teniendo la capacidad, a pesar de que tienen el potencial, de poder desarrollar esta conciencia un pasito más allá. Y eso es lo que se está hablando últimamente en términos de liderazgo consciente. Esto es un periódico de Chile que se llama El Mercurio, muy reconocido y que hace muchos años, yo estoy hablando de muchos años, yo diría que este artículo es, ya por lo menos tiene 15 o incluso 20 años. Eh, y el artículo decía, la gente no renuncia a las empresas, como eventualmente el mundo podría decir. Oye, ¿no te gusta la empresa donde estás porque te pagan mal, porque te queda muy lejos? O sea, como razones lógicas por las cuales uno podría abandonar un empleo. Sin embargo, la mayoría de gente renuncia por el jefe que tiene, por el trato que tiene el jefe.
un trato déspota, un trato despectivo, un trato no trato, es decir, paso por tu lado, ni siquiera te saludo, no te veo, no existes. Eres un número, incluso invisible, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a estos líderes? Con capacitación, a veces funciona, a veces funciona. Sin embargo, lo que está totalmente demostrado es que la capacitación por sí sola no genera desarrollo. Lo que genera desarrollo es el acompañamiento. Y este es, digamos, el campo fértil del coaching y también del mentoring, ¿cierto? Es decir, te capacitamos, pero te acompañamos en este desarrollo. No te dejamos a la deriva, no te entregamos información y te enseñamos algo para que tú después, ojalá lo puedas implementar. ¿Cierto? Que es lo que está ocurriendo hoy en día en muchas empresas y siempre. Generalmente las empresas utilizan la capacitación como un vehículo para motivar, pero también para entrenar y desarrollar. Sin embargo, estas dos últimas cosas no funcionan tan bien si es que no hay un acompañamiento, si es que finalmente ese líder no tiene la posibilidad de desarrollar esas competencias en el puesto de trabajo con la supervisión, con el acompañamiento necesario de su jefe que está más arriba, que es la persona que debería hacer el acompañamiento. Entonces, claro, estamos como en un círculo vicioso, ¿cierto? Te capacito, la empresa pretende que con esta capacitación tú mejores tu empleabilidad, mejores tus capacidades, tus competencias. Sin embargo, la persona, a pesar de que valora ese esfuerzo, ¿cierto? Se diluye en el tiempo porque no ve cómo poder implementar esto y se siente solo. Entonces, los seres humanos, como ya dijimos hace un ratito, tenemos esta metacognición. Podemos pensar sobre cómo pensamos las cosas. Si me capacitan sobre esto, claro, justo después de la capacitación, horas después, voy a tener una mayor capacidad de poder pensar sobre esto. Pero a medida que pasa el tiempo, por efecto de la curva del olvido, me voy olvidando. Y eso que a lo mejor gané con capacitación, a contar de las semanas ya prácticamente no queda nada. Entonces, yo quiero capacitar, quiero ayudar a mi líder, tengo que acompañarlo para poder reforzar esos conceptos, para poder reforzar esas buenas prácticas, porque si no lo hago, corre el riesgo de que esa persona lo olvide. También tenemos narrativa interna, es decir, podemos recordar nuestro pasado y podemos aprender acerca de ello. Bueno, también hay veces en que tropezamos siempre con la misma piedra hasta que nos encariñamos de esa piedra, es decir, como que le tomamos cariño a esa piedra y esa piedra siempre está. Por lo tanto, podríamos decir de que no hay un aprendizaje sobre aquello que nos pasó. Pero lo verdaderamente importante que hace la conciencia es que efectivamente al darnos cuenta que cometimos un error, al darnos cuenta que hicimos algo inapropiado, podemos aprender de eso, eventualmente ofrecer disculpas si es que pasamos a llevar a alguna persona. Y lo más importante es que a futuro, obviamente, eso no siga ocurriendo. También tenemos propósito, o deberíamos tener un propósito a raíz de estas preguntas como filosóficas. ¿Para qué estoy acá? ¿Quién soy yo? ¿Qué competencias? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué deficiencias puedo mejorar? En este constante reflexión que deberíamos tener acerca de esto más interno, ¿cierto? Que es mi visión de futuro, mi propósito, el para qué, ¿cierto? Que también es una diferencia fundamental entre los humanos y los animales. Y por lo tanto, también una elección consciente, que podemos en virtud de
la información que tenemos del pasado, del futuro, del presente sobre todo, poder tener una elección consciente, incluso actuar, como acá dice, por sobre lo que el instinto me dice. Ahora, ese nivel de conciencia, por supuesto que es un privilegio, pero al ser un privilegio también se convierte en una responsabilidad, ya que en la vida cotidiana, en el diario vivir, muchas veces actuamos como animales. Yo me he visto actuando como animal, muchas veces, ¿sí? Por ser rabioso, eventualmente por miedo, por tristeza o por costumbre. Y eventualmente nos podemos comportar como animales. Pero esta misma capacidad de poder observarnos, de poder reflexionar, ¿cierto? Nos permite ser más conscientes. Por lo tanto, todos nosotros tenemos ese potencial de liderazgo consciente. Y el liderazgo consciente nos invita a detenernos, ¿cierto? A ponerle una pausa a esto que estamos haciendo, a esto que estamos pensando, observarnos y decidir de forma intencional cómo es que queremos que las cosas resulten en el futuro. Podrían haber resultado no tan bien en el pasado, en el presente, pero con esta capacidad de que tenemos los seres humanos de poder observar, de poder aprender, de poder reflexionar, de poder decidir, incluso si nuestro instinto nos dice otra cosa o nos empuja a hacer otra cosa, eh, podemos ejercer este liderazgo consciente. Y esto es lo que nos trae el coaching. Y por eso es que el coaching es una disciplina tan poderosa, porque más allá de esas competencias, más allá de, digamos, esas habilidades que el coach entrena, es realmente una invitación a ser más consciente todos los días, de hacernos la práctica constante de poder detenernos, observar, pensar, reflexionar, decidir, que es algo que si no nos entrenan y no nos acompañan, bueno, va a ser poco difícil que lo podamos hacer. Y por eso es que es importante el coach o la figura o el rol del coach, porque efectivamente tiene este acompañamiento de poder a través de la pregunta hacer que la persona se detenga, hacer que la persona reflexione, hacer que la persona pueda decidir en virtud de lo que le pasó, qué es lo que quiere que le pase. Entonces, nos ayuda a despertar esta conciencia que para muchos está dormida o adormecida, es decir, como que le han puesto una inyección a la conciencia, una, una, una anestesia, ¿cierto? Y vivimos ahí en modo automático, como la película Click, cuando la persona, Adam Sandler avanzaba su historia, y después cuando le pasaba algo similar, como que su propia inteligencia artificial lo hacía, digamos, estar en automático. Entonces, a través del coaching podemos despertar esa conciencia que está adormecida o dormida. Y un líder consciente no solo se da cuenta de su propio impacto, sino que también ayuda a otros a que hagan lo mismo. Es decir, yo soy líder de una organización no porque tengo X seguidores. Yo soy líder porque tengo la capacidad de poder acompañar a otros en su propio desarrollo de liderazgo. Y entonces eso se convierte en la gran diferencia entre dirigir y liderar con propósito. ¿Qué creen ustedes? Ahí a los amigos de Instagram aprovecho a saludar a mi gran amigo Rodrigo Jiménez. Muchas gracias por estar acá. A Lalo Dani, que también lo tengo acá. Acá está Aquí ando. complicado, Lalo Dani. Bueno, ¿qué creen ustedes acerca de lo que hemos conversado acá? Es un tema súper interesante, Juan. Eh,
de hecho, por ejemplo, en lo que hablabas, ¿no? De los líderes que, que llegas a aportarles. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que ellos no tienen o no tenemos como nuestro objetivo definido o no saben muchas veces para dónde van. Muchas veces están como en automático dando, por ejemplo, una empresa, ¿no? Dando números, o sea, dando números o dando resultados y pierden el foco de muchas cosas, como entre ellas el del personal, ¿no? O sea, dejan de ver a su personal como personas, como seres humanos y solamente ven números. Entonces como que desde ahí es el despertar la conciencia de estos líderes para que puedan empezar a cambiar ese chip. O sea, empezar ahora sí que a pensar que están trabajando con gente, que están trabajando con ideas diferentes, con objetivos diferentes. Entonces, un trabajo de un líder sí está muy padre porque pues tienes que trabajar contigo, con tus objetivos, definirlos de nuevo o ajustarlos y encaminarlos y aparte jalar a tu equipo para que en sincronía puedan ahora sí que conseguir los resultados. Entonces, esa parte de acompañamiento con un líder es justo, no soltarlo, ¿no? Como lo hemos platicado en algunas sesiones, como el sostenerlo y el no soltarlo, para que vaya sintiendo como ese apoyo y esos cambios, pero a su vez este líder vaya haciendo lo mismo con su gente. ¿Qué pasa muchas veces? Es de, tú me diste el resultado, me das números, qué bueno, ¿no? O sea, te exigí durante un tiempo y me lo diste y ya, me hiciste feliz. Pero justamente pasa eso, de que el elemento, el colaborador, cuando ya lo dejas de ver, ya se siente como olvidado, no se siente como un número más, o dice, se emociona, cumplí, me felicitaron la palmadita, pero sigo igual. Entonces es un ciclo. Entonces, el volverlo a acompañar y el volverlo a sacar de ahí, ¿no? El sostenerlo, el líder, como líder, sostener al elemento, al colaborador, para que siga creciendo y siga teniendo ideas y siga alimentando con trabajo bien hecho, con cosas bien hechas. Entonces se va haciendo una buena sincronía. Entonces creo que es un tema muy padre e interesante en eso. Claro que sí. Voy a cortar la transmisión en Instagram porque seguramente ellos no están logrando escuchar lo que tú estás diciendo, pero a mí también me parece sumamente relevante esto que tú estás diciendo porque el líder tiene, o sea, es el queso del sándwich. Finalmente, si lo vemos desde esa mirada, tiene que empujar un resultado, pero también tiene la difícil misión de poder ayudar a su equipo. Entonces, claro, el líder se despierta todas las mañanas con un súper dilema. Voy por el resultado del día de hoy, hazte cuenta que, no sé, un gerente de ventas. eh, día 30 del mes y todavía no tiene el número para cerrar. Entonces, el hombre o la mujer se despierta pensando en el resultado y ese resultado pasa por encima de muchas personas. O, me propongo trabajar con la gente que seguramente es un trabajo más del día a día, es un trabajo más lento, con un resultado que a lo mejor no siempre se obtiene en el mismo mes. Sin embargo, aquellos líderes que han atravesado ese desierto, ¿cierto? Porque es un camino re solitario el que tiene que hacer el líder. Tiene que conseguir un resultado, pero tiene que hacer que la gente también consiga el suyo. Y cuando el líder entiende de que el resultado de él depende 90 o incluso 95% de su equipo y realmente se echa al hombro, digamos, la tarea de que algunos meses no voy a llegar al resultado, pero cuando llegue al resultado con todo mi equipo, de ahí para adelante es una máquina ese líder, ¿cierto? Porque ya atravesó ese espacio inerte que hay entre lo que yo tengo que hacer y lo que me exigen. Y entonces es un desafío brutal para el líder.
Sí, y justo, por ejemplo, cuando ya entras a la parte de conocer a tu equipo, por ejemplo, el que ya sabes cómo trabaja, ¿no? Y trabajando con hombres y con mujeres es como, tienes que ser súper dinámico. Entonces, ya sé cómo trabaja fulanito, fulanito me va a dar más empuje, este le da seguimiento, este es súper hábil para vender el producto, ¿no? Entonces, empiezas, ya que conoces a tu equipo, empiezas a agarrar esas habilidades para poderlo hacer. O si sabes que, o si ves a uno que está medio mal, ¿no? Porque, por ejemplo, y me ha pasado de que, pues, fulanito se ve que está enojado, pero no está enojado, o sea, tiene problemas con su pareja, ¿no? O no durmió bien, me ha pasado que de al lado me dices que no dormí nada, ¿no? Entonces estoy desvelado, está bien. Entonces empiezas a ocupar tus elementos clave para poder como ir sobre el resultado, pero ya lo Ujú. haces con esa habilidad de conocimiento de, fulanito me va a dar el resultado, o esta es buena para el seguimiento, mira, tú te encargas de llevar el proyecto, ¿no? Y va a estar atrás de nosotros. Entonces empiezas a agarrar esas piecitas o esas habilidades de cada uno. Entonces es donde viene lo interesante del líder en el conocer a tu equipo para empezar a empujar sobre el resultado. Ajá, claro. Ujú. Bueno, y hago el link entre lo que estás diciendo, esto de conocer a las personas con quienes trabajo, con una metodología, una teoría. No me acuerdo muy bien el nombre del autor, pero habla de que todos los equipos tienen como cuatro fases. Está la fase de orientación, donde pocos o nadie se conoce. Luego viene la etapa del conflicto, porque cuando empiezas a conocer a las personas, hay conflicto. Y eso es donde muchos líderes se quedan atrapados, en el conflicto. Que tú me dijiste esto, que tú me miraste feo, que... Acá el líder y los equipos se pueden pasar meses en la etapa de conflicto. Hay líderes que ni siquiera superan esa etapa. Pero cuando superan esa etapa, viene la etapa del alto rendimiento, ¿sí? Donde las personas dejan de ser independientes y empiezan a ser interdependientes, como dice Stephen Covey. Y luego viene otra cuarta etapa, que es donde ya no importa quién sea el líder. En algún momento, Ángela va a ser líder del equipo. En otro momento, Eduardo va a ser el líder. Ya no depende de que el líder esté, porque hay un conocimiento tan profundo de entre las personas, de los procesos también, y las personas están tan comprometidas y responsables de lo que tienen que hacer, que es un equipo ya totalmente, así como la palabra lo dice, de alto rendimiento. Entonces, son como las cuatro etapas. Etapa uno, nadie se conoce o pocos se conocen. Etapa 2, conflicto. ¿Sí? Etapa 3, no me acuerdo cómo le llama esta, pero pongámosle que encontraron el norte. Y etapa 4, que es cuando ya definitivamente todo el mundo se conoce, sabe lo que tiene que hacer, son responsables y son comprometidos, están totalmente involucrados y ya no importa quién sea el líder. Entonces, es una teoría muy interesante que se utiliza mucho en organizaciones para estudiar de qué manera el líder con su equipo están en qué etapa del desarrollo del equipo. Súper bueno. Yo me quedé pensando en algo. A ver. ¿Existen líderes inconscientes? O sea, por ejemplo, que en este equipo el líder no sea tan consciente, pero, por ejemplo, hay miembros del equipo que están siguiendo coaching de manera particular y entonces tienen ese tipo de lecciones y su nivel de conciencia incrementa, pero sobre todo, y ahí me puse a pensar, quizás líderes más de otras generaciones, más tradicionales, más de la vieja escuela, me puse a pensar, ¿no? Como si existe alguno, ¿cómo sería, no? ¿Y qué hacer? O sea, en ese caso, pueden haber colaboradores que terminen tomando el timón del equipo sin ser líderes y ayudando al líder a liderar. ¿Puede pasar eso?
Yo creo que sí, y yo creo que ha pasado muchas veces, ¿cierto? Que en un equipo hay una persona más carismática que el líder. Eso yo creo que pasa siempre. El tema es hasta dónde el ego facilita o interrumpe, porque si ese líder tiene un ego muy grande, ¿cierto? Va a tapar, va a eclipsar a esa persona carismática. No lo va a dejar tomar el liderazgo. eh, o eventualmente no va a permitir aprender de ese liderazgo. ¿Cierto? Entonces, claro, ahí es cuando un poco nos comportamos como la figurita que pasé al principio, ¿cierto? Un ejecutivo vestido de lobo, porque muchas veces somos un poco animales sobre esto. Nos olvidamos que por llegar a un resultado pasamos por encima de las personas con quienes trabajamos, sean colegas de trabajo o reporteres directos. Entonces yo sí siento de que, y también muchas veces las empresas cometen el gran error de que, y esto pasa mucho en ventas, de que el mejor vendedor lo suben como a supervisor y a ese vendedor lo matan, ¿cierto? Es decir, mataron a su mejor vendedor y además ese vendedor, si es que no recibe apoyo de la empresa, termina yendo porque no va cumpliendo sus objetivos propios y no ayuda al resto porque no tiene la capacidad, no le han desarrollado, no le han permitido crecer en ese desarrollo. Y pasa muchas veces en personas muy, muy técnicas que toman las riendas del equipo, de una unidad, de una gerencia incluso, pero, ok, eres súper bueno en esto, pero ahora que te pusimos en este otro trabajo, pucha, te matamos, te matamos. Entonces, claro, ahí es donde cobra relevancia finalmente la gerencia de recursos humanos, ¿sí? Es ahí donde se ve que de qué manera las personas que trabajan en esa área de personas ayudan al resto de las personas de la organización a crecer, a capacitarse, a desarrollarse finalmente. Es complejo, es complejo, es multidimensional. Muy Sí, bien, porque pues. incluso, Ah, perdón. no, dale, dale. Sí, sí, no, porque incluso, interesante eso que pregunta Ángela, porque incluso cuando eres un líder, ¿no? Que empiezas a trabajar y quieres desarrollar equipos o empiezas a desarrollar equipos, mm, ahí viene también una parte interesante, cuando empiezas a ver qué le falta a tu colaborador que piensas subir o empiezas a delegarle algún equipo a cargo, qué le hace falta, ¿no? Puede ser muy bueno en algo, pero cuando lo pasas acá lo truenas, ¿no? Entonces es como ver qué necesitas, mira, te voy a empezar a dejar habilidades de liderazgo, voy a empezar a checar tu inteligencia emocional, ¿no? Que es Ujú. algo muy bueno. Entonces empiezas a meterle como ciertos cursos o empiezas a trabajar como ciertas cosas con él para subirlo al siguiente nivel. Porque hay gente que agarran así de, que fulanito, pues me cae re bien, vámonos, ¿no? Y sí, lo truenas, o truenas el Sí. equipo, lo que ponías hace Ujú. rato, Juanma, de la gente no renuncia a la empresa, sino a los malos jefes, y ahí viene eso, ¿no? Que pusieron a alguien colocado, o está alguien ahí de líder que no cuadra, y puedes tener el mejor equipo, los mejores elementos, si te truenan, ¿no? Te Y truenan te un truena, proyecto y tal no por cual. ellos, sino porque el líder tiene muchas áreas. Ujú. Sabes que ahí, perdón, pero ¿Eh? Ujú. eh, incluso para ese caso en el que sucede, tronaron al líder de ventas y no le avisaron, o sea, al tronarlo, como consecuencia, o se derrumba emocionalmente o se va del trabajo. Y pasa a veces que no le avisaron que falló, pero no por su culpa, sino por la consecuencia de las decisiones de la empresa. Entonces, incluso hasta en el final del camino de un colaborador, porque al final experiencias va a tener, ¿no? O sea, la capacidad no era mala, solo el timing, tantas otras cosas.
incluso hasta ahí es importante coachear, o sea, en la última reunión de salida o en la reunión en la que te avisan las malas noticias, explicar dentro del feedback, dentro de tantos mecanismos, que realmente no fue culpa de nadie, sino que es parte de errores que se cometen y también quitarle el peso, porque creo que a veces los primeros empleos o los empleos en los que somos más jóvenes son determinantes para nuestras elecciones hasta de dónde vamos a trabajar, qué tipo de empresas vamos o qué habilidades nuestras vamos a ocultar porque ya no representan un potencial como lo fueron en su momento. Me quedé pensando también en eso, ¿no? O sea, qué tan importante es hasta en esa última reunión aplicar coaching para mantener un soldado activo. Claro, claro. Está bueno. Sí, porque le das para abajo. Por ejemplo, apenas, ahorita que hablas eso, hay un colaborador que trabajó conmigo, igual muy bueno, lo empezaron a mover de áreas, que haya un área donde pobre, o sea, y sí se acercó conmigo y me dice, oye, es que no entiendo qué está pasando, fallé, ¿no? Y a mí me sorprendió porque a nivel dirección ni siquiera hubo una plática así como de, oye, mira, tú no fallaste, pasó esto, las habilidades, que bla, bla, bla. O sea, explicarle el por qué se estaba tomando esa decisión de moverlo, ¿no? Por ejemplo, a él lo mueven, digo, harta donde lo movieron está brillando y le va súper bien, ¿no? Entonces es un proceso que tuvo que haber pasado. Pero no hay ese acompañamiento y de hecho hasta él ya se sentía así de, no, pues ya me voy a ir de aquí, o sea, ya no puedo. Entonces ya hablé con él y justo vimos esa parte, ¿sabes? Que pues igual tú no fuiste el que falló. O sea, ya haciéndolo platicarme su experiencia, cayó en cuenta donde él dijo, oye, sí, pues es que yo no fallé, cumplí, entregué, aprendí, desarrollé. Entonces falló aquí, pero pues eso ya no fue tema mío, ¿no? Fue tema del liderazgo. Pero sí es importante que los líderes de alto nivel o el equipo de RH tenga como esos acercamientos de, oye, te vamos a cambiar o te vamos a dar las gracias por esto, por esto, por esto, porque sí se van con una idea, y yo no lo he visto así, hasta cuando se acercó conmigo, que me platicó su situación, dije, o sea, ¿qué impacto puede tener una simple charla donde aclares todo eso? Sí, Ujú. está bueno. Bien, pues estamos terminando entonces el día de hoy. Esto quedó grabado. Para quienes no lograron entrar, lo verán diferido. Y seguimos avanzando. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, que estén muy Chao, que bien. estén bien, chicos.